Muy buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos aquí en Hablemos de Terror, un espacio para compartir nuestras historias y nuestra experiencia. El día de hoy el tema es ¿qué nos da miedo? Y las variantes del horror y del terror. Para estar en este programa nos acompaña Alejandro Flores. Bueno, Alejandro es escritor de Guadalajara, está enfocado en el terror, le gusta mucho el cine, la escritura, los videojuegos, tiene por ahí un podcast del que quizás nos hablen un rato más. Alejandro Flores nos presenta su primera novela con apoyo de la editorial Alas de Cuervo. Y bueno, esta novela forma parte de una trilogía que nos invita a cuestionarnos sobre nuestra realidad y cómo algo puede ser un milagro para muchos y termina siendo una maldición. Y bueno, pues el día de hoy nos va a hablar acerca de este tema que les mencioné hace un momento, el género del terror y del horror. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias también a la editorial por invitarnos y por esta dinámica tan interesante. Y pues sí, bueno, yo creo que ha sido como que un trayecto muy interesante y estas iniciativas que están teniendo pues nos están ayudando a pues que más gente nos conozca y conozca nuestro trabajo, ¿no? Así es. Bueno, olvidé mencionarlo, el nombre de su novela que está por ahí en pantalla con él es Umbra y este tomo se llama Visiones, si no me equivoco. Lo pueden Correcto. encontrar por ahí en YouTube, en Twitter, Wattpad e Instagram, como Tinta de Flores. Y no sé, me gustaría hacerte la primera pregunta y yo creo que ya yendo al tema que nos tiene aquí el día de hoy. Para ti, Alejandro, ¿cuáles son los tipos de miedo que podemos encontrar en el género, en las distintas formas de expresión? Pues porque yo sé que no solo te dedicas a esto de la escritura. Sí, fíjate que cuando nos empezaron a solicitar como que el tema, pues obviamente al ser como parte del terror, del horror, yo creo que algo que se me hizo importante fue como, pues saber, ¿no? O sea, ¿qué nos da miedo en general? Porque pues sí tenemos como que toda esta gama de géneros literarios, del cine, de todo, que tocan diferentes temáticas sobre el miedo. Entonces también como que me he fijado que quizá lo que a algunas personas les da miedo, a otras personas no les parece que sea algo que den tanto miedo. Entonces creo que eso es algo como que importante, porque de repente creo que eso nos puede llegar a pasar, que pues quizá creemos que alguna película o algún libro es malo, porque pues no es algo que a nosotros nos daría miedo. Pero bueno, tratando de entrar un poquito en tema, para empezar, sí, pues ver esta diferencia, ¿no? De que tenemos el horror y el terror. Y bueno, un poco sí tomado de algo, algunos escritos, pero más como a manera personal. Para mí el terror es como esa sensación de que algo puede pasar, ¿no? O sea, son estas ideas, estos pensamientos que nos hacemos nosotros mismos de que pues algo nos va a pasar o algo nos van a hacer. Y el horror, pues es la experiencia de ver algo que ya está sucediendo, o sea, es más como de sensaciones. Yo lo pongo como, digamos, el terror puede ser incluso ir manejando y sentir que puedes chocar, ¿no? Pensar de que hay alguien se va a meter o, digamos, con la inseguridad que de repente se empiecen a agarrar a balazos. Y el horror es ya estarlo como viviendo. Para mí esa es como que la diferenciación de tanto el horror como el terror. Y yo creo que de ahí ya puedo desprenderme a lo que sería el miedo, ¿no? Yo creo que todos tenemos distintos miedos, ya sea a nivel películas, series o a nivel personal, pero creo que también ese miedo como que va evolucionando dependiendo como que de la época, porque no sé tú, Claudia, cómo lo hayas visto, sé que también es como que fanática del terror, sé que eres muy de Lovecraft quizá, pero siento que conforme van pasando cosas en el mundo, es como que lo que nos van presentando en las distintas formas de expresión artística del miedo, ¿no? Digamos, si me voy como que remontando a tiempos antiguos, pues el miedo era que los dioses, ¿no? Entonces, como que los dioses se iban quizá transformando a monstruos
y ya pues tomando como que los inicios del terror, pues tenemos como Frankenstein, ¿no? Los vampiros, Drácula. Entonces, me llama mucho la atención que dependiendo de la época es como que el miedo que va existiendo. Eh, por ejemplo, ya avanzando como en historia, la época de la guerra, ¿no? El miedo era pues que iniciar una guerra, la parte nuclear, y hasta si lo ponemos como a comparativa de las películas estas de Hollywood, los primeros villanos era como que los rusos, ¿no? Y luego avanzando el tiempo, pues los villanos ya eran como que pandillas. Y luego avanzando en el tiempo, los villanos ya eran como que terroristas. Entonces me llama mucho la atención esa parte de cómo ese miedo va evolucionando a situaciones que nosotros vamos viviendo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Pues fíjate que yo también lo he pensado bastante conforme las generaciones van avanzando. Me parece que el miedo va cambiando, ¿no? Nos acostumbramos, la ciencia avanza, aprendemos del entorno y las cosas que antes nos parecían inexplicables probablemente ahora ya tienen una explicación. Bueno, pues estoy y coincido contigo con esto de que el tiempo va cambiando las cosas. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste eh, abordar el terror como género literario en este primer libro este, que nos presentas el día de hoy? Umbra. Claro. Pues creo que la respuesta rápida era como que, pues es medio obvio, siempre he sido medio spooky, pero principalmente creo que es como que sentí más afinidad o se me hizo más fácil porque, digo, no siempre fui así como de que, ah, sí, el terror, el horror. La verdad, a mí de niño me daban miedo las películas de Freddy Krueger. Sí, era algo que no podía ver. Pero justamente conforme fui creciendo, pues me empezó como a llamar la atención y principalmente creo que fue por esta parte sensorial, ¿no? O sea, las películas o el género del terror, del horror, nos hace sentir algo, o sea, nos hace sentirnos asustados, que yo creo que es una como sensación muy fuerte que pues ya lo tenemos con Lovecraft, ¿no? Que el temor más antiguo es el miedo a lo desconocido. Y creo que de ahí parte, porque digo, no me imagino escribiendo algo como romántico. Me gustaría, la verdad, como que pulir esa parte, porque ya que lo vayan leyendo el libro se dan cuenta que no es muy fuerte el romance, pero sí es algo con lo que yo me sentía más cómodo. Sí me gustaba como que meterme en el papel de poner películas en la noche, ¿no? O ver la clásica película de que, ay, esta película embrujada y gente se salió, que por lo general resulta ser no cierto. Pero sí, por eso yo me sentí como que más cómodo con esa parte. Y más allá como que del horror o el terror, era como pues las sensaciones extrañas, ¿no? Es como lo menciono de que va avanzando, no sé, por ejemplo, de lo nuevo que ha salido, me imagino que todos ya han estado al pendiente de que se han derribado algunos objetos voladores no identificados y así. Y me acuerdo que salió la película de Nope, ¿no? Hablando de como que de esta evolución. Y me gustó mucho esa película porque me hizo sentir como que algo diferente, porque todos teníamos como que una concepción de que eran estos monitos dentro de una nave y pues aquí bueno, no voy a spoilear, pero que nos presentan de una manera distinta, ¿no? Entonces, principalmente es eso, ¿no? Que eres un género con el que me siento cómodo, que me llama la atención y pues que siento que es una forma de expresar algo que quizás se vive, pero a través de otros elementos que quizá no existen o pues sí, que quizá existen, pero no están como que tan obvios para algunas personas. Oye, ¿y entonces eres más aficionado del horror o del terror? Fíjate que yo creo que del horror, o sea, de mis favoritos es como lo del cine de los asiáticos, no japoneses, los coreanos. Siento que me gusta mucho, traté de poner como algunos elementos en el libro justo de eso, porque me gusta mucho que ellos transmiten una sensación de incomodidad. O sea, quizá no es como el típico del jump scare de que de repente te aparece, pero son movimientos como que extraños de las criaturas o que las ves y te generan como cierto, como repulsión. Entonces, yo creo que sí más como del horror, más orientado a la parte paranormal que va enfocado como la novela.
que al terror que, bueno, a mi entendimiento, pues el terror sí es como que algo más presente, ¿no? Digamos, un asesino serial o un género slasher, creo que es como que por lo donde va el terror. A ti, como que, ¿cuál es el que te gusta más? Yo creo que me gusta más el horror también. Mucho más esta parte de la fantasía y de lo gótico en el campo del terror y del horror. Creo que es algo que siempre me ha llamado mucho. La parte de conectar los miedos o focalizarlos a través de bueno, además de lo sensorial, que es obvio que es algo súper importante, la parte de enfocar esos miedos o pasárselos a criaturas que pues probablemente no, pues son poco reales, vampiros, hombres lobo, fantasmas, y a través de ellos vivir esta parte de los miedos que nos habitan. Ajá, ¿A ti qué y te da miedo? ¿A ti qué te da miedo, Alejandro? fíjate que el SAT, ay, no, no es cierto. No, yo siempre es como que me he hecho esa pregunta justamente y creo que lo que a mí me daría miedo o me da miedo son cosas que no tengan cierto sentido o que no tengan sentido aparente, ¿no? ¿A qué me refiero? Me gustan mucho estos videos que de repente suben a internet, que yo sé que son mega falsos, pero no me importa, yo los disfruto y en mi cabeza son reales, de, por ejemplo, la gente que voltea al espejo y luego se regresa y el reflejo se queda ahí, ¿no? Y luego voltean o que se están viendo en el espejo y de repente el espejo se empieza a mover y ellos como que no están haciendo. Ese tipo de cosas son las cosas que a mí sí me darían miedo. ¿Por qué? Porque tiendo a ser muy racional. Entonces, algo que no le pueda dar una explicación, siento que sí activaría mi alarma de, oye, algo malo está pasando. Porque, no sé, por ejemplo, la película de Mama del Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, no era el Guillermo, pero sí, de que es este ente grande, todo creepy, que no le puedes dar una explicación así de, es que es una persona muy alta y desalineada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me daría miedo, porque sí, yo busco darle explicación a las cosas. Entonces, no poderle dar una explicación a algo sí sería como que mi señal de algo está mal. ¿A ti, Clau, qué te da miedo? Fíjate que precisamente creo que esta parte de las cosas que no nos podemos explicar. Hace un rato platicaba con una amiga y me dices que cómo es posible que tú que eres tan fan del horror y del terror te den miedo a las casas antiguas. Y le digo, es que esto tiene una explicación. Cuando yo era niña practicaba ballet en una casa que estaba en la parte de enfrente de un centro psiquiátrico. Entonces, a veces cuando estábamos ensayando, se escuchaban cosas, ruidos que venían del patio, gritos de gente real. Entonces, creo que esta parte de lo que no se puede ver, de lo que no se puede ver, es lo que me da miedo. Sí, esta parte que no puedo tocar, pues sí, lo que sé que está ahí, pero que no lo puedo registrar a través de mis ojos. Entonces, creo que eso porque soy una persona visual en muchos sentidos. Entonces, Ujú. sí. Sí, sí, Eh, es que como dices, ¿no? Quizá algún ruido, algún sonido por algo del estilo, pues le puedes dar una explicación, ¿no? El aire que pasó una persona que no sé qué, pero si estás, digamos, en una casa abandonada y no hay nada más alrededor y se escuchan risas, es como, caray. Ya Sí. sé, y sobre todo en estos espacios, pues te digo, o sea, una clase de ballet, puras niñas, y yo me acuerdo que yo era chica, pero la casa era enorme y tenía esto del piso de madera, pues porque ahí se ensayaba, y los pianos en el piso de abajo, y bueno, creo yo que es eso, recurrir al miedo primordial, a esas cosas que cuando éramos niños nos asustaban, y bueno, me dan miedo las casas antiguas. Y fíjate que yo creo que te debe pasar similar a mí, o sea, te dan miedo, pero te dan curiosidad, ¿no? O sea, Sí, de que claro, claro que sí. yo sería De, fanático de entrar a las a casas casas viejas, ¿verdad? abandonadas. Ajá, sí, sí, me Padrísimo. gusta No, y mucho. de hecho, cuando yo era niña, si veíamos una casa abandonada, seguro que nos metíamos, como fuera. Fíjate que, bueno, yo soy de Guadalajara, pero la mayor parte de mi vida estuve en Durango y en la carretera a Durango, Guadalajara, Guadalajara, Durango, hay un tramo donde está pues el cerro y abajo hay un vagón de tren. Son como dos o tres vagones, creo, pero están abandonados. Y siempre he querido como detenerme y bajar a explorar a ver qué hay, porque me da como Ay, que esa curiosidad de que, pues a ver qué no. no, y luego Sé en que muy Durango hay probablemente. muchas vías abandonadas.
Ajá, exacto, sí, pero sí, y eso sí, bueno, eso es como que la parte que a mí me daría miedo. Y yo creo que eso va muy ligado como que a lo que yo quiero contar, ¿no? Como de que todos tenemos como que distintos tipos de miedo, puede ser como esta parte de los monstruos, ¿no? Quizá a una persona le pueda dar más miedo un monstruo, un zombie, que ya tuvimos la plática la vez pasada, y cosas como que, no sé, un secuestro, ¿no? Que también ha sido como un tema muy marcado en las películas. Hay una película que me gustó mucho, no sé si la viste, la del teléfono negro, porque creo que Ah, sí, justo toma estas dos. Eso me gustó mucho, que tomó la parte real, que es como que este el secuestro. sociópata, psicópata, y toma la parte paranormal de los fantasmas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me gusta, que mezclen, no, que no se queden solo con un solo género, sino que lo mezclen para poder llegar como que a más personas, ¿no? Que al que le da miedo los asesinos seriales, ah, pues ahí tienes tu asesino serial. Al que le da miedo los fantasmas, ah, pues ahí tienes tu fantasma. Al que le da miedo, no sé, los extraterrestres, de todo, que quizá haya como que el terror cósmico ya por ahí. Entonces, sí, es algo que se me hace súper interesante, la verdad. No, y precisamente esa película, y yo lo dije ya hace un tiempo, es una de las mejores películas de terror que he visto en muchísimos años, desde Mama precisamente. Este, y hay esto que tú mencionas, tiene para todos. De hecho, cuando yo vi Mama, pues juega primero con esta parte del el cine de investigación, un poco de misterio, una desaparición, algo que podría ser cotidiano y de pronto se vuelve suspenso y luego este Ujú. misterio y luego llega lo sobrenatural y dices, wow. Entonces creo que es el tipo de películas que a mí me gustan. Igual creo que lo he buscado mucho en los libros últimamente, que se siente esta escala de brincar a algo que te puede pasar a la parte que no te puedes explicar y precisamente eso que te da la sensación del horror. Sí, ¿sabes cuál a mí me pasa? La de Hereditary. No, no la he Siento que visto. ¿no la has visto? Vela, es No. buenísima. Siento que integran mucho ese tipo de cosas. O sea, no sabes si es como psicológico, no sabes si es algo que le está pasando en la cabeza a la persona, no sabes si es como de posesión, no sabes si es como de cultos, que de repente es una mezcolanza muy interesante, muy padre, que a mí me gustó, la verdad. Pero incluso mezcla ciertos miedos que yo creo que una persona con hijos puede tener, ¿no? Que por ahí hay algún accidente muy interesante, no te lo voy a spoilear para que la veas, pero sí creo que ese es el futuro del horror, del terror, ¿no? El mezclarlo, el darle a todos esa parte que les da miedo. Bueno, y hablando de esto, ¿qué podemos encontrar en Umbra? O sea, si tú pudieras así como que explicarnos el tipo de terror o lo que hay del horror en Umbra, ¿qué podemos encontrar en tu novela? Fíjate que mm, mucho de lo que a mí, bueno, lo que he llegado a escribir en pequeños fragmentos o en toda esta novela, me gusta mucho jugar con la parte de que tú digas, si está pasando o se está volviendo loco o está pasando en su cabeza. Yo trato de jugar mucho con esa parte de entre sí es real, no es real, si le está pasando, se lo está imaginando, pero sí aventándolo a la parte paranormal, ¿no? En Umbra ustedes van a esperar lo que es la parte paranormal. Sí va a tener como que esa pequeña mezcolanza al principio, pero obviamente va a la parte que a mí me gusta, a la parte que a mí me da miedo, que es lo paranormal. Y también yo trato como de poner un poquito justamente de todo, si meto una partecita y unos pequeños esbozos de un culto que se va a ir desarrollando en las siguientes entregas. Y también como lo principal para mí era como reflejar esta oscuridad que tenemos las personas o que tienen muchas personas o que tenemos los seres humanos, ¿no? Que quizá nosotros creamos esa misma maldad que nos asusta en las películas, ¿no? Que quizá todo eso paranormal puede ser que nosotros lo estemos generando. Eh, Mezclando un poquito de las creencias, mezclando un poquito de los poderes, de la búsqueda del poder, que pues va a terminar afectando a toda una ciudad y quizá a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que se puede encontrar en Umbra. Sí trato de hacerlo como muy dinámico, quizá se vea como muy de aventura. Un amigo sí me decía, es como que se me figura que es como de aventura terror, ¿no?
Y me gustó, me gustó ese como descripción. Espero que lo puedan leer y ahí ya ustedes me digan si sí encaja dentro de ese género o si les parece como que sí es más terror o quizá no nada de terror, más horror, no lo sé. Pero esto es algo de lo que se puede encontrar dentro de la novela Visiones Umbra. ¿Qué dirías que fue lo que más te costó hacer o lograr en esta novela? Uy, no sé si ha sido como el proceso en general, ahorita me dice si fue, pero yo tenía la idea, yo sabía de qué quería que tratara la novela y cómo quería que terminara. Pero pues no, yo no soy escritor, yo aprendí como que, no tanto en la marcha, sí tomé un taller con Cecilia Magaña, el taller de la novela como espejo, que ella me estuvo ayudando junto con mis compañeros a, pues ahora sí que sacar esta idea que yo tenía, ¿no? Porque pues en mi idea era únicamente el personaje principal, Bastian, atravesando todas estas desgracias en el transcurso de la novela, pero no podía contar todo lo demás que yo quería contar, que te menciono del culto, de la oscuridad, de las intenciones de las personas, de todo eso, porque nomás tenía una persona que pues es ciego para empezar, entonces, ¿cómo podía describir todo esto que le estaba pasando si nomás era la única persona que lo estaba viviendo? Que creo que le hubiera dado un toque interesante de si darte más esa duda de si está pasando o no está pasando, pero ya creo que lo difícil fue justo eso, agregar otras voces, ¿no? Otros personajes que pues no pueden sonar igual al personaje principal porque es una persona aparte y que te pueden dar un punto de vista del mundo, de lo que tú quieres que se vea y de lo que está sucediendo con ellos mismos, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les está dando miedo de todo eso que está pasando. Para mí eso fue como lo más difícil, como pasarle la voz a otros personajes que ni tenía idea de que debían existir. Ponerte en su piel y decir, ellos sienten y ellos reaccionan de tal manera, ¿no? Creo que es una de las cosas Ajá, más justo. difíciles, lograr esta conexión, porque a veces nosotros estamos obsesionados con el protagonista o con el personaje principal y se nos olvida conectar también con los demás, pero por lo que me dices, lograste esta conexión. Y bueno, ojalá y las personas que nos escuchan el día de hoy puedan leerte y puedan acercarse a tu obra. ¿Hay alguna recomendación con respecto a tu obra, además de que la compren y se den el tiempo de leerla? Claro, por ejemplo, estoy planeando realizar una playlist de que justo la ponía mientras la estaba escribiendo, como para ir ambientando el proceso, ¿no? Si les gusta leer con música, se las voy a compartir o las voy a estar poniendo en mis redes sociales para que puedan ir sintiendo más o menos cómo me iba sintiendo yo, que sentía que se sentían los personajes. Muy redundante, pero sí. Oye, padrísima esta parte del proceso creativo que nos compartes, que escuchas música. ¿Tienes algún otro ritual además de poner música a la hora de escribir? Sí, justamente como ambientar, así como podrán ver que me gusta ambientar, sí era pues oscuro, alguna lamparita, la música. Sí, traté de hacerlo como a mano, o sea, sí tenía mi libreta para como que escribir ciertas cosas, ¿no? De que pues estaba en la computadora escribiendo y si se me había una idea, pero no sabía cómo ponerla, sí, en mi libretita la anotaba para después en algún momento ver si podía encajar en algo de lo que estaba escribiendo o si de plano descartarlo o pues quizá funcionara para más adelante o para alguna otra idea que me llegara. Y pues obviamente algo de beber, un tecito, un café, una chela, también ayuda. Oh, excelente. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y bueno, estoy intrigadísima y con muchas ganas de compartir con otros lectores estas impresiones que tengamos de tu novela y de tu obra. Maravilloso este momento que estás compartiendo con nosotros. ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir antes de despedirnos? Claro, principalmente agradecer tanto a ti por realizar esta entrevista, a la editorial por darnos el espacio y a las personas que me han estado apoyando en este transcurso, a las personas que ya adquirieron su libro, a las que los van a adquirir. Y también decirles que pueden estar siguiendo las redes sociales, tanto de Alas de Cuervo, la página de YouTube para que puedan ver los videos que están subiendo de las obras, que son obras muy interesantes, la verdad. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter como YouTube, que es Tinta de Flores.
Y si quieren ver como que la parte spooky, tengo un canal con una amiga, Aurora Moon, donde hablamos de cosas de terror que se llama Creepy Café con K. Oye, fantástico. Muchísimas gracias entonces por compartir este espacio hoy conmigo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Espero que hayan disfrutado este momento. Nos despedimos entonces. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que pasen buenas noches.